Las fuerzas aéreas japonesas se agrupan y ejecutan un ataque sorpresa contra la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor. Su objetivo, poner al país a sus pies. Murieron miles de soldados en uno de los ataques más devastadores de la historia militar. Hoy examinaremos los acontecimientos previos al ataque y analizaremos los informes militares hasta ahora clasificados y contaremos con las declaraciones de un experto en inteligencia japonesa que nos desvelará por qué el ataque fue tan desastroso para el Imperio nipón. ...4 de la madrugada. Mar de Japón. A 6.500 kilómetros de Pearl Harbor. Para el almirante Isoroku Yamamoto, estratega japonés, hoy culminan años de investigación y planificación. El ataque de Pearl Harbor será la primera de una serie de ofensivas en el Pacífico. El objetivo de Japón es levantar un imperio. La planificación está completa y la tormenta está a punto de estallar. Portaaviones Iryu, Pacífico Central. La ejecución del plan corre a cargo de aviadores navales japoneses como Takeo Shiro. A primera hora me levanté y subí a cubierta. Había un 50% de nubosidad, así que pensé que podíamos atacar. Como tripulante en un bombardero de ataque Type 97, iba a participar en la primera oleada de ataques que sumiría a su país en la guerra. Pensé que sería un día horrible. Si Japón provocaba e iniciaba la guerra, seguramente duraría mucho y podíamos morir ese mismo día. Pensé que sería algo crucial para el país. Los pilotos que lideraban el ataque eran conscientes de la magnitud de la ofensiva a la que se enfrentaban. Estábamos preparados para morir en el ataque. Nos dijeron que escribiéramos una carta a nuestros padres y pusiéramos un mechón de pelo y uñas como recuerdo. Así que nos cortamos el pelo y las uñas y lo adjuntamos a las cartas para que se las hicieran llegar a nuestras familias si moríamos. 6:30 de la mañana. Los acorazados están atracados en Pearl Harbor. En el interior de la nave USS Arizona, Don Stratton empieza el día como cualquier otro domingo con el barco amarrado en el puerto. Era un domingo por la mañana, limpio y despejado. El domingo era el día de descanso para todos. Los tripulantes del barco disfrutaban de una rutina relajada. Me habían sobrado unas naranjas y se las iba a bajar a un amigo mío que estaba enfermo. Atracado en el lado este del fondeadero se encuentra el crucero pesado USS San Francisco. El marinero Mal Middlesworth forma parte del personal mínimo que vigila el barco mientras lo reparan. Las tareas son pocas y la tripulación planea su viaje a tierra. Todos estábamos hablando. ¿Qué hiciste la última vez? ¿Qué vas a hacer esta vez? ¿A qué hora vas a volver? Comentábamos las cartas que habíamos recibido de nuestras familias. A 370 kilómetros mar adentro se está formando la tormenta. Estas imágenes de archivo japonesas muestran los últimos momentos mientras se organiza una fuerza formada por 180 bombarderos y cazas. Los cazas estaban en la parte exterior. Bombarderos de ataque a varias alturas en formación horizontal. Volamos para colocarnos en posición. Y una vez estuvimos todos formados, despegamos. 702. Opana Point, Hawái.
En el radar recién instalado al noroeste de Oahu, los jóvenes operadores George Elliott y Joseph Lockhart se encuentran con algo inesperado en sus pantallas. El radar muestra más aviones de los que jamás han visto dirigiéndose a tierra a toda velocidad. Informan al lugarteniente Kermit A. Tyler. Esperaba bombarderos B-17 procedentes de tierra. Sin embargo, los bombarderos del Escuadrón 38 de reconocimiento están a cientos de kilómetros de distancia. Los aviones, dentro del alcance del radar, son la primera oleada de una fuerza de ataque jamás organizada. Y los 84.000 hombres en la isla de Oahu no tienen ni idea de lo que les espera. El primer grupo de bombarderos japoneses entra por el sur a Oahu sin encontrar oposición. A Takeo Shiro le pareció más un ejercicio de entrenamiento que la guerra. En los entrenamientos utilizamos una maqueta muy grande de la isla, con montañas, campos, así que era como si sobrevolase la maqueta. Cuando volé sobre las montañas y los campos, tuve la sensación de estar en un sitio familiar. Cuando la primera ola de aviones japoneses llegó a Honolulu, tuvieron la confirmación de que habían conseguido preservar el factor sorpresa. Vista desde arriba, me pareció una ciudad muy tranquila. Al confirmar que habían sorprendido a los estadounidenses, los japoneses rompieron el silencio por radio para ponerse en contacto con el portaaviones Hiryu con las palabras clave Tora, 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 que significan tigre, 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 o atacad, atacad, atacad. A partir de ese momento, todos los aviones de la Armada debían seguir un plan cuidadosamente orquestado. Si lográbamos el ataque sorpresa, el plan A era soltar los torpedos primero y después los bombarderos en picado. Si el enemigo nos veía y nos atacaba, el plan B era que los bombarderos atacasen primero y después soltasen los torpedos. Sin embargo, cuando el líder del ataque dispara una bengala para comunicar que deben ejecutar el plan A, muchos pilotos no la ven. Cuando disparan una segunda bengala, los pilotos que vieron la primera pensaron que iba a seguir el plan B. En plena confusión, la flota entera atacó a la vez. Descendimos. Íbamos volando a 3.000, 3.500 metros desde que dejamos el portaaviones hasta que nos dispersamos y recibimos la orden de atacar. Después recibimos la orden de que todas las unidades iban a atacar y eso fue lo que hicimos. 7:58 de la mañana. Los marineros de Pearl Harbor siguen la relajada rutina del domingo por la mañana. Era un bonito día hawaiano. El sol brillaba. Tenía el turno de las 8 a las 12. Y en ese turno sacas los colores. Lo que quiere decir que izas la bandera en la parte posterior del barco. Desde el norte, los torpedos encabezan el ataque japonés. No había portaaviones, sino varios barcos. Creo que atacamos uno que estaba en el exterior y dos de frente. El West Virginia. Como parte de la tripulación del bombardero, Takeo Shiro tiene la responsabilidad de soltar el torpedo en el momento adecuado. La profundidad de Pearl Harbor no es mucha. Solo tiene 12 o 13 metros, así que era vital que los torpedos no se quedasen enterrados en el barro. Por eso los soltamos a tan poca altitud.
El lugarteniente Matsumura estaba delante de mí y me indicó cuándo soltarlo. Me dijo, ¿preparado? Fuego. Y lo solté inmediatamente, con un movimiento rápido. Vimos que todo iba saliendo a la perfección. El ataque se desencadena antes de que los marineros estadounidenses sepan lo que les ha atacado. En el USS Arizona, Don Stratton nunca llega a visitar a su compañero enfermo. Cuando se produce la explosión, se dirige rápidamente a su puesto. Es el inicio de una batalla en la que miles de marineros como él lucharán por salvar sus vidas. Ocho de la mañana. En Pearl Harbor, la tranquila mañana dominical se ve alterada por un devastador ataque aéreo. El ataque sorprendió a los soldados estadounidenses como Mal Middlesworth. Escuché unas explosiones terribles. Y pensé, madre mía, ¿qué hacen? Es domingo. Seguro que es un simulacro, pero parece muy realista. Junto con más de 1000 marineros más en el USS Arizona, Don Stratton se verá obligado a luchar por su vida. Subí a cubierta y los marineros estaban señalando y gritando. Señalaban hacia Ford Island. Miré y vi cómo caían las bombas de los aviones. Vi la bandera roja pintada en los aviones y supimos que eran los japoneses. Desde la cubierta del USS San Francisco, Mal tiene una vista perfecta del ataque. Venían por la derecha. Así que se veían los aviones enteros, a 3 o 4 metros de distancia. Uno de los aviones que ve es el bombardero BN-5 pilotado por Takeo Shiro. Después de lanzar los torpedos, sobrevolamos el mástil del West Virginia sobre el puente. Cuando miré a los marineros del West Virginia, corrían por cubierta intentando llegar al puente. Mientras unos corrían, otros se lanzaban por la borda. Los marineros y los marines de las naves estadounidenses reaccionaron rápidamente. Pero pasaron unos segundos clave antes de que los estadounidenses pudieran organizar una defensa efectiva. Cuando vi el bombardeo en la isla Ford, supe que iba a pasar algo, que nos iban a atacar y que venían directos a por nosotros. El trabajo de Don Stratton era informar a los equipos de ataque antiaéreo a babor del USS Arizona. Subimos 5 escaleras para llegar a la plataforma de control aéreo y los llamé. Sin embargo, al otro lado de Pearl Harbor, Mal Middlesworth está en un barco sin combustible y sin munición. No había nada que pudiera hacer para responder a la situación. Cuando estás de guardia, llevas una pistola del calibre 45. El sentimiento que tienes es, sobre todo, de impotencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo salir de esta situación? En aquel momento no se podía hacer nada. 802. Mientras Mal Middlesworth observa impotente, Don Stratton consigue pelear contra los japoneses. 2230. Estábamos haciendo algo. Creo que a los japoneses les sorprendió mucho que les disparásemos tan rápidamente. Pero la suerte juega en su contra y en cuestión de minutos se quedan sin munición.
Teníamos 50 cargas de munición detrás de cada pistola y tuvimos que romper los candados para acceder a los almacenes y sacar más munición. Disparamos como locos y nuestro oficial de armamento fue a buscar más. A pesar de sus heroicos esfuerzos, los marineros tienen grandes dificultades para combatir el asalto aéreo de los torpedos, los bombarderos en picado y los bombarderos a más altura. Apuntamos a los bombarderos que volaban a más altitud. Pero los bombarderos en picado no dejaban de llegar. No podíamos apuntar a tanta altura y disparábamos como locos. Volaban demasiado alto para alcanzarlos. Para documentar el ataque, el alto mando japonés, el lugarteniente Matsumura, vuela más alto y toma algunas fotografías. Las imágenes se convirtieron en unas de las más famosas del ataque a Pearl Harbor. Mientras los soldados estadounidenses se defienden como pueden de los ataques de los torpedos, los japoneses disparan su arma más devastadora. Volando en formación, 10 bombarderos se centran en el USS Arizona. Los bombarderos Nakajima 97 están equipados con 500 kilos de bombas fabricadas a partir de proyectiles. Para garantizar que alcanzarían su objetivo desde la distancia, los aviones debían mantener la formación y atacar al unísono. Usando una bandera blanca y rectangular, el bombardero jefe indica a la formación que suelten las bombas. Desde 3.190 metros, las bombas tardan 26 segundos en alcanzar el Arizona. 8:10 de la mañana. Comienza el desastre. Una bomba alcanza la cubierta del USS Arizona en la torreta número 2. Se abre paso a través de más de 12 centímetros de acero blindado, derrumbando la cubierta e iniciando una reacción en cadena monstruosa. 4 cubiertas por debajo, la bomba impacta en la sala de munición y desencadena 2 explosiones más. Los gases de la explosión atraviesan el muro armado de 33 centímetros del casco y causan un gran incendio en la torreta número 1. Mientras los gases invaden las cubiertas, el resto de munición explota y se produce una gran explosión que destroza el barco. Miles de kilos de munición explotaron. La explosión sacó el barco del agua y voló por los aires a unos 30 metros. La explosión afectó a todos los que estaban en el barco, incluso a los que estaban en el mástil. Don Stratton se vio atrapado en la explosión. La bola de fuego se elevó 150 metros en el aire y nos atrapó. El capitán y el almirante murieron en la cubierta inferior. Supongo que incinerados. Desde su puesto de observación en el San Francisco, Mal Middlesworth mira sin poder hacer nada mientras la explosión hace saltar por los aires las 30.500 toneladas del USS Arizona. Era una devastación total. Es decir, era increíble. Es lo más terrible que he visto o que nadie pueda imaginar. A bordo del Arizona, Don Stratton ha conseguido salir con vida de milagro. Tenía la cara quemada. Había perdido parte de una oreja y tenía la espalda ardiendo porque se me había prendido la camiseta. Esta parte la tenía toda quemada. En el barco los soldados están muertos o malheridos. El fuego lo consume todo.
Si quieren sobrevivir, tienen que saltar al barco en reparación, el USS Vestal. Pero están a 18 metros sobre el agua y el mar está cubierto por una mancha de combustible en llamas. Vimos a un marinero en el Vestal. Llamamos su atención y nos lanzó un cabo. Lo atamos al Arizona. Con el 65% de su cuerpo quemado, Don Stratton sufre un dolor intenso y no hay nadie que le pueda ayudar. Si quiere vivir, tiene que salir de allí. Tiene la piel quemada y agarrarse a la cuerda no es tarea fácil. Cuando empecé a cruzar, la piel de mi brazo se me desprendió. Era como quitarse un calcetín. Nos agarramos a la cuerda para ir hacia un barco que estaba a unos 20 metros de distancia y a unos 14 de altura. Aunque los barcos se hunden, los soldados y los marineros que defienden Pearl Harbor se protegen con todas sus fuerzas. 8:30 de la mañana. El ataque se detiene tan repentinamente como empezó. Cuando el primer ataque terminó, no sabíamos qué esperar. Se rumoreaba que los japoneses estaban aterrizando en la costa norte. Así que nadie sabía lo que estaba pasando. No sabíamos si iba a haber un segundo o un tercer ataque. Aprovechamos para buscar armas y munición. El ejército estadounidense fue sorprendido. Aprovecharon esos preciosos minutos para lanzar los cazas. Pero los japoneses aún no habían terminado su ataque. 8:50. De 20 a 30 minutos después de la primera oleada de bombarderos, 170 aviones atacan los mismos objetivos del ataque anterior. Los demás objetivos son los almacenes donde están los aviones que sufren ataques durante toda la mañana. Ante el temor a los ataques, los aviones del ejército estadounidense se reúnen para tenerlos controlados, pero también los convierte en un objetivo fácil para los japoneses. Más de 180 aviones estadounidenses fueron destruidos y otros tantos severamente dañados. En total, 4 barcos estadounidenses fueron hundidos, 4 sufrieron daños y 13 sufrieron serios daños o fueron destruidos. Los japoneses solo perdieron 29 aviones. Para los japoneses, el ataque es todo un éxito. Dimos el primer golpe en la guerra. Así que para los soldados fue todo un orgullo. Y estábamos muy contentos. Cuando los pilotos japoneses volvieron a los portaaviones, los recibieron como héroes. Todos los chicos de nuestro escuadrón de Hiryu regresaron sanos y salvos. Cuando volvimos, los marineros nos recibieron con gritos de Banzai. Para Takeo Shiro, el alivio es una sensación liberadora. Al lograr el ataque sorpresa, sentí que mi vida estaba a salvo. Una vez completada la misión, la tripulación disfruta de unos minutos para celebrar su triunfo. El capitán nos juntó y nos agradeció todo el trabajo que habíamos hecho. Para los japoneses, el ataque fue todo un triunfo. Tres de la tarde.
En cuanto recuperan y guardan los aviones, el comandante de la fuerza de asalto, el almirante Chuichi Nagumo, ordena la retirada. La actuación de la Fuerza Naval Imperial Japonesa ha superado todas las expectativas. El ataque ha hundido más barcos y las pérdidas han sido más numerosas de lo que habían planeado. Aún así, el ataque fue un completo fracaso. El mar de Japón a 6.500 kilómetros de Pearl Harbor. En medio de la alegría por el ataque, un hombre no se deja llevar por la emoción de la victoria. El cerebro de la misión, Isoroku Yamamoto, ve lo que los demás no ven. Lejos de ser un triunfo para Japón, el ataque ha sido un completo desastre. Ahora, más de 70 años después, recurriremos a los informes militares clasificados para revivir los acontecimientos e investigar todos los aspectos del ataque para descubrir cómo y por qué esta operación tan cuidadosamente planeada fracasó. El experto en inteligencia japonesa, Toshimi Nohara, descubrirá una serie de errores cometidos por los militares japoneses, que cambiará el curso de la historia de una nación. Enero de 1941, 11 meses antes del ataque de Pearl Harbor. La operación se organiza como parte del plan japonés para construir un imperio en el sudeste asiático que controlaría China, las Indias Orientales y Malasia. El plan del ejército japonés en el sur era asegurar los recursos japoneses, recursos de guerra. Había muchísimo material en el sur, caucho, metal y combustible, todos ellos muy importantes. El almirante y gran estratega japonés Yamamoto sabe que su plan creará un conflicto con el mundo occidental. Y es consciente de que la flota en Pearl Harbor es la mayor amenaza para sus planes. La armada estadounidense podía causar estragos en el transporte de mercancías japonés. Dominar los océanos es clave, por lo tanto. Controlar las rutas marítimas significa controlar Japón. De manera que Yamamoto planea un golpe de efecto. Un ataque para mermar el poder de Estados Unidos y eliminar su capacidad de intervenir en el Pacífico. Los japoneses creían que tal vez el ataque en Pearl Harbor sería un golpe devastador para los estadounidenses y que perderían las ganas de combatir. Yamamoto planea el ataque a Pearl Harbor para destruir la armada estadounidense. Sin embargo, nuestra investigación muestra errores clave en el plan táctico y en el control operativo del ataque que hicieron que el ataque fracasase. El almirante Yamamoto sabe que los portaaviones jugarán un papel clave en la futura guerra, y por eso los portaaviones que están en Pearl Harbor son el principal objetivo de su plan de ataque. Durante la planificación del ataque, la fuerza japonesa recibe información regular sobre la flota de Pearl Harbor. 1 de diciembre de 1941. 6 días antes del ataque, aún no están seguros de la disposición de los cargueros estadounidenses. Reciben un mensaje codificado, escalar montaña en Iitaka, que les ordena seguir adelante. Horas antes de que el ataque comience, reciben una información crítica. Los japoneses supieron unas 6 horas antes del ataque que no había portaaviones. Pero también sabían que los estadounidenses no estaban preparados para el ataque.
Afortunadamente para los estadounidenses, los portaaviones no estaban en Pearl Harbor. Cuando se produjo el ataque, los portaaviones Enterprise y Lexington estaban en el mar transportando aviones para los escuadrones de marines. Y el USS Saratoga va de camino a San Diego para someterse a varias reparaciones. El comandante de la fuerza de ataque, el almirante Chuichi Nagumo, debe tomar una decisión. Aprovechar el factor sorpresa consciente de que perdería objetivos importantes o tomar una decisión unilateral y cancelar el ataque. La preocupación de Yamamoto de eliminar los portaaviones estadounidenses no es compartida por Nagumo, que es el que toma las decisiones críticas durante el ataque. Si Yamamoto hubiera tenido la opción de elegir a su comandante, seguramente no hubiera sido el almirante Nagumo. Sin embargo, Yamamoto no pudo elegir al mejor hombre para el trabajo porque tenía las manos atadas por las tradiciones de la Armada Imperial japonesa. La Armada japonesa funciona de forma jerárquica. No podía saltarse a Nagumo y elegir a un comandante de menor rango. Tenía que ser Nagumo, sí o sí. Y con Nagumo al cargo, solo hay una prioridad en el ataque. La prioridad más importante de los japoneses durante el ataque son los barcos. Quieren destruir tantos como puedan. Dada la preocupación de Nagumo por destruir los barcos, el ataque se ejecuta aunque saben que no van a atacar los portaaviones estadounidenses. Es un error crítico. Pero aún sin los portaaviones, el ataque de Pearl Harbor hubiera sido un golpe aún más duro para la Armada estadounidense si hubiera contado con los objetivos adecuados. El planteamiento japonés ignoró, por ejemplo, instalaciones básicas como los muelles de reparación de Pearl Harbor. Los objetivos secundarios, desde el punto de vista de la Armada, no se consideran importantes. Les preocupaba. Como buen estratega, fue a por los barcos grandes, y esos eran los barcos estadounidenses atracados en Pearl Harbor. Los astilleros apoyaban las acciones bélicas estadounidenses, pero no suponían una amenaza directa para Japón. Los barcos sí eran una amenaza. Esta decisión tendría consecuencias directas para los japoneses. De los 21 barcos que fueron destruidos o dañados en el ataque a Pearl Harbor, 18 se repararon en cuestión de meses. La obsesión de la Armada japonesa por atacar a los barcos grandes implicó que el ataque descartara otros objetivos clave. No destruyeron la base de submarinos, y esos submarinos fueron una herramienta clave para la guerra en aguas japonesas y para atacar la flota mercante. Al final, los submarinos que operaban fuera de Pearl Harbor pusieron a Japón contra las cuerdas y les cortaron el suministro de alimentos y recursos. Sin embargo, el golpe más duro que los japoneses podían haber dado a la flota estadounidense hubiera sido atacar las reservas de combustible. El tanque de almacenamiento de Pearl Harbor contiene más de 650 millones de litros de combustible, suficiente para abastecer a la flota durante 10 meses. Estados Unidos no hubiera podido abastecer la flota de Pearl Harbor sin esos tanques de combustible. Minohara descubrió que la decisión de no atacar las instalaciones críticas se remonta a la primera planificación de la operación. El almirante Yamamoto decidió no atacar las reservas de combustible, al menos al principio, porque se produciría mucho humo y reduciría la visibilidad. La fuerza aérea japonesa sería neutralizada y por tanto se dieron instrucciones específicas de no provocar humo. La visibilidad era vital para un ataque preciso y la confirmación visual de los daños.
Sin embargo, el almirante Chester Nimitz, que tomó el mando como comandante de la flota del Pacífico, reconoció que la maquinaria de guerra estadounidense podría haber tardado 2 años en recuperarse de un ataque como ese. Aún así, podrían haber atacado los objetivos importantes, como la reserva de combustible, si Nagumo se hubiera ceñido al plan de ataque original de Yamamoto. Inicialmente, el plan de guerra japonés contemplaba un segundo ataque. Los aviones debían volver, repostar y volver a atacar. El día del ataque, muchos oficiales japoneses vieron que la misión a la que se dirigían estaba a medio planear. Todos pensaron que un segundo ataque era necesario. Pero el almirante Nagumo se opuso enérgicamente. El almirante Nagumo está a cargo del equipo estratégico y con los barcos estadounidenses destrozados cree que el ataque es un éxito y no quiere poner en peligro los logros conseguidos. El motivo por el que Nagumo estaba en contra de repetir el ataque era que no sabía dónde estaban los portaaviones estadounidenses y temía el contraataque. Además, también había perdido aviones y no quería perder ninguno más. Quería volver siendo un héroe y pensó que este era un riesgo que no tenía por qué correr. Nagumo sabía que si la fuerza japonesa hubiera sufrido daños, su capacidad bélica se hubiera visto mermada. Pensó que su única alternativa era retirar la fuerza intacta. Fue una decisión clave que frustró a Yamamoto profundamente. La decisión de Nagumo de no lanzar el segundo ataque fue el último error crítico en la ejecución del ataque a Pearl Harbor. La capacidad de Estados Unidos para abastecer y reparar sus navíos de guerra seguía intacta. Y los submarinos de la flota del Pacífico seguían a salvo, por lo que podían atacar a los japoneses. La armada estadounidense estaba tocada, pero no hundida. Las noticias del aparente éxito del ataque alegraron a los oficiales navales japoneses, pero Yamamoto no tardó en ver que habían dejado intactos objetivos vitales. Cuando Yamamoto se enteró de las noticias, la gente que lo rodeaba estaba alegre, celebrándolo, sonriendo. Sin embargo, Yamamoto estaba sumido en la preocupación. Al contrario que sus oficiales, Yamamoto había vivido y trabajado en Estados Unidos y entendía la fuerza industrial de su enemigo. Temía que su ataque no hubiera sido tan letal como pensaban. Yamamoto vio que la guerra había empezado y que no iba a ser una guerra fácil y por tanto no había nada que celebrar. Lo que Yamamoto tampoco vio es que había otro elemento crítico de su plan que no había salido bien y que tendría consecuencias directas para Japón. El ataque de Pearl Harbor tenía que mermar la flota del Pacífico, así como la moral estadounidense. Pero Estados Unidos no está desmoralizado. Al contrario, la nación está enfadada y tiene ganas de guerra. Al entrar a escondidas a Estados Unidos, matar a más de 2.400 estadounidenses y dejar muchos más heridos, al hacerlo como lo hicieron, Estados Unidos se vio obligado a tomar decisiones que de otra forma no habría tomado. Sin embargo, la investigación del profesor Minohara demuestra que el ataque no se planeó para ser un ataque sorpresa. En primer lugar, la Armada mantuvo acuerdos internacionales y por tanto debía de haber una declaración oficial de guerra. Pero para mantener la ventaja táctica, la Armada planea enviar un mensaje de advertencia a Washington justo antes del ataque.
Sin embargo, los diplomáticos del ministerio japonés no tuvieron tiempo. La embajada japonesa dijo que 30 minutos no eran suficientes y pidieron más tiempo para advertir a Estados Unidos y empezar las negociaciones. La Armada decidió que fueran 30 minutos. Argumentaron que el éxito de la misión dependía de la sorpresa. Si los avisamos, se prepararán y pondremos en riesgo el éxito del ataque y el destino de Japón. Solo tenían una oportunidad. La investigación revela cómo la determinación del ejército japonés por mantener el elemento sorpresa terminó poniendo en peligro el destino de Japón. ...6 de diciembre de 1941. El día antes del ataque, los japoneses enviaron un mensaje a su embajador en Washington. Debía ser entregado al secretario estadounidense de Estado Cordell Hull a la 1 de la tarde, hora de Washington, 30 minutos antes del ataque. Dividido en 14 partes, el mensaje rompería las negociaciones con los Estados Unidos y serviría como declaración de guerra. El problema era la parte 14, y según el personal de la embajada, llegó demasiado tarde. Esperaron, pero no llegó. Pensaron que llegaría al día siguiente. El retraso fue decisivo. Antes de que el mensaje llegara a los estadounidenses, había que descodificarlo y transcribirlo. Normalmente el personal estadounidense sería el que escribiría el mensaje y demás, pero se pidió a los estadounidenses que abandonasen la embajada. Los japoneses tuvieron que escribirlo y no estaban acostumbrados a escribir a máquina, con lo que les llevó mucho tiempo. Pero a pesar de los esfuerzos de los japoneses, los estadounidenses se enteran. La misión en código MAGIC intercepta todos los mensajes a la embajada japonesa. Así que básicamente sabían lo que estaba pasando entre Tokio y Washington, incluso antes de que lo supiera el embajador japonés Nomura. La intercepción de la señal confirma las sospechas estadounidenses de que va a pasar algo, pero no dan ningún detalle sobre qué va a pasar y dónde. Sin esta información básica, lo único que pueden hacer es avisar a todas las bases militares del Pacífico. 7 de diciembre, 7:48 de la mañana. Mientras el avión de Takeo Shiro se acerca a Pearl Harbor, el aviso aún no ha llegado. Cuando cae la primera bomba, el embajador japonés sigue esperando la transcripción del mensaje. Tiene que retrasar su reunión con el secretario de Estado estadounidense Cordell Hull, y para cuando el mensaje de Washington llega a Honolulu, el Arizona ya está en llamas. Como los estadounidenses no reciben la declaración de guerra antes de que empiecen a caer las bombas, ven el ataque de Pearl Harbor como un ataque a traición. Fue un ataque en suelo estadounidense y ni siquiera los pacifistas están dispuestos a tolerarlo. Los estadounidenses estaban listos para contraatacar. Para el alto comisionado japonés, la llegada tardía del mensaje no es más que un detalle. La reacción estadounidense no hace sino sorprenderlos. Lo que no vieron fue que esto reafirmaría la voluntad de luchar, que uniría a unos Estados Unidos divididos. Pero para el arquitecto del plan, que conoce Estados Unidos y entiende a su enemigo, es un fallo crítico. El almirante Yamamoto
se sorprendió mucho al saber que la declaración de guerra había llegado tarde. Lo vio como un error gravísimo que reforzaría la voluntad estadounidense de luchar. Ahora podemos revelar los errores críticos en la planificación y ejecución del ataque a Pearl Harbor, que convirtió una victoria táctica en el inicio de una guerra desastrosa. 6 días para la catástrofe. La fuerza japonesa está decidida a atacar. Seis horas para la catástrofe. Los informes revelan que los portaaviones no están en Pearl Harbor. 8:10 de la mañana. Los bombarderos japoneses destruyen el USS Arizona y provocan un gran número de bajas. El mensaje de que Japón ha cerrado las negociaciones con Estados Unidos llega después del ataque. 10:30 de la mañana. Con las instalaciones clave de Pearl Harbor inservibles, los japoneses se retiran y la flota del Pacífico se prepara para luchar un día más. Pero según Minohara, el mayor error de los japoneses fue atacar Pearl Harbor. Antes del ataque, Estados Unidos no se hubiera opuesto a las ambiciones imperialistas de Japón. Era muy evidente. Y los documentos, la documentación diplomática lo demuestra. Estados Unidos no quería ir a la guerra. Sin embargo, Japón malinterpretó las intenciones de Estados Unidos, tomó una decisión drástica y tuvo que enfrentarse a las consecuencias.